La congresista de la República, Rosángela Barbarán. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio 1, bienvenida a la ciudad. Muy buenas tardes, Richard, gracias por la invitación. Me comentaba por interno de que usted estuvo participando en las actividades, entiendo, la ceremonia de la Sofra Tacna. Sí, el día de hoy, ¿no? Ellos, por un aniversario más, están cumpliendo 32 años, quisieron hacer un reconocimiento a diferentes personas que han contribuido con la zona franca de Tacna y justamente recordamos la ley que hoy permite el comercio electrónico. Yo aquí justamente también quiero decirles a todos nuestros hermanos tacneños que hace unos meses estuve aquí también comprometiéndome a que este proyecto de ley que en ese momento estaba en el Congreso se hiciera realidad y se hiciera ley. Hemos peleado en el Congreso de la República pese a las observaciones que nos hizo el Ejecutivo y finalmente existe la norma y esperemos y exhortamos al Ejecutivo que lo reglamente lo antes posible. Correcto, que es un tema pendiente porque le comento aquí en Tacna, usted seguramente ha conocido un poco más de Tacna, es una ciudad netamente comercial, pero es el comercio tradicional, es decir, te organizas en una galería, organizas una asociación y comienzas a vender tus productos. Pero el comercio, como el que se ha estado impulsando, es una ventana mucho más amplia, que para algunos comerciantes genera cierta duda, ¿no? Si es que podría tener la misma rentabilidad, pero creo que en esta época de la pandemia hemos visto que la virtualidad es pero muy importante, entonces necesitamos la reglamentación de esa ley cuanto antes. Y en realidad esto no es que vaya a perjudicar a los comercios de Tacna, porque van a seguir recibiendo turistas, esperemos que ahora con la reactivación los chilenos regresen también a comprar como lo hacían antes, ¿no? Esto lo que va a permitir es que todo el país le pueda comprar a Tacna al mismo precio como si nosotros estuviésemos aquí. Es una oportunidad para que Tacna compita con las principales empresas, por ejemplo, en donde tú entras a esas empresas de Amazon o Alibaba, ¿no? AliExpress, hay muchísimas en las que tú traes productos a la puerta de tu casa, ¿no? Y evidentemente, como ellos tienen algunos beneficios, te cuesta baratísimo. Entonces, eso es lo que se espera, que hoy Tacna vuelva a tener una competitividad mayor y siendo el Perú, creo que merecía también la oportunidad de que Tacna crezca, ¿no? Pero para que eso ocurra se necesita lo que usted señaló, la reglamentación. Hay muchos comerciantes que nos escuchan a esta hora y podrían pensar que eso está en manos del Congreso de la República. ¿Quién tiene que elaborar la reglamentación de esa ley? La reglamentación la hace exclusivamente el Ejecutivo. El Congreso de la República aprobó esta norma por insistencia porque el Ejecutivo la observó, no quiso, ¿no? Que este proyecto de ley pasara, pero finalmente yo agradezco a todo el esfuerzo que han tenido los congresistas para hacer realidad. Ese era un proyecto de ley no de este Congreso y por eso te decía, porque cuando yo lo pedí actualizarlo, creo que cuando uno quiere sacar una norma adelante no importa a nombre de quién salga, sino el beneficio que va a tener. Y Tacna merecía que el comercio electrónico sea una realidad para una zona que es prácticamente las puertas del país. No puede ser posible que Tacna, a comparación con algunas regiones de Chile, sea mucho más pequeña, cuando tienen exactamente las mismas condiciones, entre comillas, pero a diferencia de Chile sí hace un apoyo directo para su país, y eso es algo que no le está pasando al Perú, y yo exijo que puedan reglamentarlo lo antes posible para que Sofra Tacna pueda generar en ventas y además la zona comercial aproximadamente un 20% adicional, ¿no? Correcto. Quiero utilizar eso último que usted señaló del trabajo coordinado, independientemente si el proyecto de ley viene de su despacho o viene de otro despacho, para que se muestre eso que tal vez no se ve. El trabajo que tiene el Congreso de la República, porque le voy a decir, nosotros como medio de comunicación también vemos esto, esa polarización que se da, que las bancadas no se pueden mirar dentro del Congreso de la República. ¿Cómo se puede mejorar esa imagen? Porque entenderá usted que tiene un porcentaje pero bajísimo de aprobación. ¿Cómo toman eso? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un mea culpa como Congreso, o sea, todos los congresos en el mundo son impopulares, pero creo que el de nosotros, en medio de una polarización, no solo dentro del Congreso, sino social, nos lleva a que sean nuestras diferencias las que estén siempre en la coyuntura, en los comentarios de los periodistas, pero hay muchos temas en común, como este, por ejemplo, ¿no? Que deberían ser mucho más difundidos. Han habido muchas normas, por ejemplo, en favor de los maestros, de las Fuerzas Armadas, el proyecto del CAS COVID para que puedan pasar al CAS regular, y todos estos que lo hemos sacado juntos. Entonces, lastimosamente, este no ha tenido la misma exposición.
Hay temas ideológicos en el que evidentemente jamás vamos a coincidir y yo creo y estoy segura de que la convicción de cada uno en su defensa está perfecta, pero hay temas como la reactivación económica en donde, Richard, el bolsillo de los peruanos no soporta ni peleas, ni diferencias. La gente necesita hoy más que nunca dinero después de una pandemia. Pero parece que eso no se logra entre el legislativo y el ejecutivo, porque la población, como usted lo dice, está preocupado en su gasto diario, pero vemos a ambos poderes en esa suerte de diferencias. Mira, yo te voy a comentar, y aquí sí quiero hacer una exhortación al Ejecutivo. Se habla mucho de que el Congreso no cumple. A la comisión que yo presido, porque hoy presido la Comisión de Economía, que creo que es una de las más importantes dentro del Congreso, se le ha invitado al ministro de Economía a exponer los proyectos que ellos mandan como Ejecutivo, porque nosotros los tratamos de priorizar como corresponde, pero no han asistido. Él habló de un proyecto de Impúlsate Perú hace 3 semanas más o menos y nos dijo, el día miércoles le estamos mandando. Han pasado 15 días y hasta el día de hoy no tenemos ninguno. Entonces, de repente yo me debería parar en todos los medios a decir, oye, mándame. Y creo que tampoco es correcto. Ya se le ha oficiado de manera de repente personal, ¿no? A través de oficios. Pero lo que yo le pediría al señor Pedro Castillo es que en vez de estar preocupado por sus temas, de sus 7 investigaciones por delitos graves, se siente a ver qué personas tiene a su alrededor, porque cuando uno no tiene una buena asesoría, lastimosamente pasa esto, ¿no? Que nos dejamos llevar por la coyuntura política y no hay ninguna coincidencia. Correcto. Hablando del entorno del presidente de la República, no se ha logrado la censura del ministro del Interior, estaba pendiente de hoy. ¿Qué opina acerca de eso? Mira, yo lamento, la verdad, que los congresistas de la República no entiendan la gravedad de la presencia del señor Huerta en el ministerio. Pasa algo. Todos los peruanos sabemos que se ha fugado el exministro Silva. Están fugados los sobrinos del presidente. Y hoy se le han solicitado, ¿no?, impedimento de salida para Heiner Alvarado, que finalmente le han dado la resolución 36 meses. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que necesitábamos, sí, un comité especial, un grupo especial, que pueda ayudar con la búsqueda y captura de estas personas que le han hecho daño al país. Sin embargo, hemos tenido dentro del Ministerio del Interior algunos temas que han limitado a esto. No se les dio presupuesto, han ido cambiando cabezas, ha habido firmas falsas, y yo creo que el presidente de la República, si tuviese pantalones, lo que haría él es, oye, yo no tengo nada que temer, investiguen, vayan a capturarlos. Y no lo que está sucediendo ahora. Se ve un blindaje, se ve obstrucción a la justicia, y yo sí siento que Pedro Castillo está en una grave situación y que él tiene miedo de dejar el cargo por... justamente porque podría ir preso, ¿no? Pero ustedes no consideran de que el presidente de la República busca exponer a sus ministros para mostrarlos a ustedes como los malos de la película, censurando a un ministro, hace poco al ministro Heiner Alvarado, al ministro que no se ha logrado con el ministro del Interior, y exponerlos a ustedes como los malos en la política peruana? Por supuesto, es un distractor. Es como mantengo ocupado al Congreso de la República dentro de su función de control político, quitándole de repente tiempo para que pueda normar o en otro sentido, ¿no? Pero es que es nuestra obligación, Richard. O sea, no podemos dejar de cumplir con nuestra función de control político porque el presidente de la República lo haga a propósito, no. Tiene a Aníbal Torres. O sea, el señor Aníbal Torres, su hermano, contratando con el Estado, pero él no parece no importarle. El señor censuró, ¿no? O bueno, el Congreso censuró ministros, pero él lo que hace es simplemente cambiarlos de lugar. Entonces, a mí no me parece justo, Richard, porque el Perú no merece ni un ejecutivo rodeado de corrupción y de delitos graves, ni un Congreso que se esté preocupando en los temas de coyuntura política que no deberíamos, ¿no? Pero el Congreso también, al parecer, no da la talla, no está en la capacidad ni siquiera de censurar a un ministro. En realidad, Richard, eso hay que hacer una crítica a aquellas personas que votan en rojo y en abstención. Creo que aquellas personas que tenemos claro las decisiones que tenemos que tomar, lo hacemos. Y lo hacemos no por cálculo político, lo hacemos por convicción. Creo que jugar a las cifras es malo para el país. Porque el país, obviamente, Richard, te digo, el país está preocupado en ese momento en cómo va a alimentar a su familia, en cómo hace para que la promesa que se les hizo a las ollitas comunes se pueda cumplir, en cómo, por ejemplo, todos los alumnos de las universidades de Tacna que no han sido licenciadas, hoy están en la calle. Entonces, mi compromiso como congresista, y fue lo que yo también expuse cuando me reuní con ellos, en el Congreso de la República yo he presentado un proyecto de ley para que todos los jóvenes de universidades no licenciadas puedan continuar sus estudios en universidades licenciadas, pero no puede ser posible que los bajen al primer ciclo, que les cobren el triple. Entonces, esas situaciones son las que merecen atención, pero lastimosamente, Richard, también tenemos que actuar en nuestro poder de control político porque no podemos permitir que el señor, mira lo que ha pasado en la ONU, sale a exponer, a despotricar, y algo grave, Richard, que de repente no sé si saben todos nuestros hermanos en Tacna,
El Reino de Marruecos le dijo al Perú que tenía 150.000 toneladas de fertilizantes para donar, y el presidente, a través de sus ministros, no aceptó la donación. Prefirió comprar 75.000 toneladas a cualquier proveedor privado que recibir la donación de 150.000 toneladas. Y hoy nuestros agricultores están en el aire. Ese tipo de situaciones son las que nos llevan a pensar que la única salida para el país es la vacancia del señor Pedro Castillo. Pero es innegable de que no alcanzan a los votos necesarios de la vacancia. Le comento por qué. Mire lo que pasó con Alianza para el Progreso. Ahora sí vota en bloque, pero antes no lo hacía, hasta que se expuso lo que ocurre en sus reuniones internas. Pero eso nos da a entender de lo que ocurre también en las bancadas, incluso a la misma bancada que usted pertenece. Mira, en la bancada que nosotros tenemos, hacemos nuestros debates a la interna. Y muchas veces yo he perdido en las votaciones internas, pero nuestra decisión de bancada es un voto en bloque, y ese es el que se respeta. Eso no quiere decir, evidentemente, que cuando tú estás a la interna muestres tu posición, y evidentemente ahí, como en el pleno del Congreso que gana una mayoría, a la interna también gana una mayoría. Pero somos conscientes y respetuosos de lo que merece la gente. Yo creo que la historia también, Richard, nos permite saber qué cosas no se debe repetir y que otras cosas se tienen que hacer mucho mejor. Y creo que Fuerza Popular ha madurado muchísimo. Nosotros el primer año que llegamos al Congreso, Richard, dejamos de participar en la mesa directiva porque creíamos en los gestos políticos, porque el Perú venía de una segunda vuelta con bastante polarización, y lo único que queríamos era una mesa de oposición y que finalmente de alguna manera le dé estabilidad, ¿no? Un poco de estabilidad a todo lo que sucedía. Hemos cumplido el segundo año. Recordemos que nosotros públicamente dijimos que estamos dispuestos nuevamente a ceder el lugar siempre y cuando nos pusiéramos de acuerdo. Ya vimos todo lo que sucedió, pero ese es nuestro trabajo, Richard. Fuerza Popular está cumpliendo con el encargo que le ha dado la población. Tacna no tenemos ningún representante, sin embargo seguimos legislando por ellos y lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros somos representantes de todos los peruanos. Hablando de la vacancia, usted habla de que el tema es la vacancia, pero la lideresa Keiko Fujimori, lideresa del partido al cual usted pertenece, habla ya del adelanto de elecciones, porque ella casi desecha esa posibilidad de la vacancia, sino hablar de adelanto de elecciones. ¿Cuál es entonces la posición de la bancada? Mira, yo lo que he señalado es que el adelanto de elecciones no existe, o sea, la figura tal como está no existe. Se tiene que hacer una reforma constitucional y nuevamente tener 87 votos en 2 legislaturas para un recorte de mandato. Algo que yo también he dicho, no puede ser posible que metan en el mismo saco a un presidente con 7 investigaciones por delitos graves como organización criminal, entre otros, comparado con los congresistas que pueden estar no de acuerdo, ¿no? Que hay algunos que también están siendo investigados y que deberían tener la celeridad para saber si se les desafuera o no, que creo que también es evidente, porque uno tiene que mirar a todos lados. La misma contundencia que se tiene con el presidente es la misma contundencia que se debe tener con congresistas que estén haciendo cosas ilegales, ¿no? Entonces, lo que ya es iniciado dentro de la Comisión de Constitución es el debate. ¿Qué es lo mejor para el país? Y hay varias propuestas. Una de las propuestas es reducir el número de votos para el tema de la vacancia. Recordemos que hemos tenido presidentes que han sido vacados con 32 votos, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenemos que buscar la mejor decisión para el país. Yo, en lo personal, Richard, si tengo que sacrificar mi curul y así sea la vida por mi patria, lo voy a hacer, porque llegué al Congreso por vocación. Esto no se trata de una oportunidad que se dio, no, sino es una vocación desde niña que he venido trabajando y preparándome para esto. Y el Perú no merece seguir en esta crisis, no vamos a avanzar en esta crisis, y creo que el sacrificio va a ser por la población. Correcto. Si usted no manifiesta que esa es ya una convicción personal, pero no se ha tomado una decisión ya en bloque, porque si Keiko Fujimori incluso da la forma de cómo se debe llevar a cabo, es decir, acepta que no alcanza el número de vacancia, entonces vamos a recurrir con el referéndum, ¿ese no es el camino ya trazado por Keiko Fujimori? En realidad, nuestra lideresa siempre es súper democrática, abierta. Ella evidentemente ha mostrado su postura y yo supongo que en el momento que nos toque debatir en la bancada vamos a tener que tomar una decisión. Siempre en las decisiones de bancada ella no vota, o sea, ella puede mostrar su posición, pero quienes votan son los miembros de la bancada, los congresistas, y ella también ha sido muy respetuosa siempre en el que de repente no ha alcanzado, ¿no? La votación sobre la línea que ella tenía, siempre lo ha respetado, y creo que eso es la democracia interna y la formación también además que ella nos ha dado, ¿no? ¿Por qué no pensar que Keiko Fujimori es una suerte de figura, esto es una suerte de comparación únicamente de César Acuña, de manejar a la bancada con fines
políticos, con cálculos políticos como se evidenció en estos audios de Acuña. Bueno, yo no quiero hablar sobre otras bancadas. Yo creo que finalmente cada bancada se rige por las normativas que ellos tienen. Yo te puedo hablar por lo que yo veo y por lo que yo escucho. Nosotros abiertamente todas las decisiones de bancada las tomamos por votación. Indistintamente las posturas que cada uno de nuestros miembros puedan señalar, muchas veces hemos tenido todas las coincidencias con nuestra lideresa. Además hay que reconocer también su experiencia política, ¿no? O sea, no podemos hablar de congresistas que hemos llegado, de repente tenemos 1 año y medio, ¿no? A una persona que tiene muchísimos años en política y evidentemente en muchas ocasiones siempre en ese momento ha tenido la razón. Hay que reflexionar. Yo creo que la posición que ella ha tenido es la misma que tenemos todos en la misma línea. Primero es la renuncia, que no se va a dar. En segundo lugar es la vacancia, que por lo que yo te comento, Richard, hay muchas conversaciones y hay muchos congresistas que sí estarían dispuestos a votar por la vacancia, pero no podemos arriesgar al Perú. Permítame ser sincero, porque no es la primera vez que escuchamos a congresistas que nos dicen, incluso para esta última censura, muchos decían que ya tenemos los votos, que sí se ha logrado, se conversó, pero en la práctica no se da. Ah, no sé qué congresistas habrán señalado eso. Y ahora, ¿cómo poder saber de que hay consensos reales que podrían alcanzar la vacancia, cuando ya en 2 oportunidades, incluso la segunda, aún ha tenido menor respaldo que la primera? Yo creo que ambas mociones han sido muy apresuradas. Uno tiene que, además de tener la razón, tener el consenso. Y eso es bien importante en política, Richard, porque de nada vale hacer las cosas apresuradas cuando tú no te has sentado a conversar con nadie. Entonces, si yo me paro, imagínate en un pleno, a presentar una moción de vacancia sin haber conversado con alguien, soy irresponsable, ¿no? Solo me van a apoyar, obviamente, las personas que están 100% convencidas, pero aquellas que necesitan leerla, que necesitan explicaciones, que necesitan procesar algunos temas. Por ejemplo, este tema de los fertilizantes, Richard, es muy grave. O sea, ¿por qué un país está dispuesto a renunciar a una donación de 150.000 toneladas de fertilizantes, que nuestros agricultores en este momento no tienen ni una, por una compra de 75.000 toneladas que se ha caído 3 veces? Y recordemos el correo que manda la empresa, que estaba recibiendo algunas presiones que se podrían prestar a temas de corrupción. Entonces, eso también debería ser agregado como sustento dentro de esta moción de vacancia y exhortar a todos mis colegas, en este momento de izquierda, porque creo que ellos conocen bien que las personas le dieron su apoyo, no solo por Pedro Castillo, sino también por lo que ellos iban a representar. Y es momento de pensar en el país. Yo tampoco voy a decir que todos los problemas del Perú sean culpa de Pedro Castillo, pero gran parte sí, porque él no tiene liderazgo, es una persona que no sabe ni siquiera controlar un equipo, el más cercano, es una persona que no sabe dónde está parado, y yo, Richard, perdóname que sea dura, pero creo que ese señor tiene todas las incapacidades, no solo moral, y no puede estar ni un minuto más en gobierno, ¿no? Algo para finalizar, y le pregunto a usted como la congresista más joven, estamos hoy el Día de la Juventud, ¿por qué las calles están tan frías y los jóvenes no se pronuncian? Mira, yo ahí tengo una hipótesis, no sé si será, y aprovecho también para el día de hoy mandarle un saludo a todos los jóvenes de Tacna y del país. Feliz Día de la Juventud, inicio de la primavera, ¿no? Yo creo que la energía que tiene un joven es fundamental y lo han demostrado antes. Sin embargo, hay un tema también. Recordemos que a Merino se le sacó porque supuestamente no tenía estudios, ¿ah? O sea, en ese momento era el tema. Y las calles se inundaron. ¿Pero qué pasaba? Habían un bloque de personas que controlaban todas estas movilizaciones y que constantemente, yo creo también, Richard, y ahí va mi hipótesis, que ellos están copando diferentes instituciones y entonces salen en bloque, ¿no? Por los medios de comunicación, por las instituciones, ¿no? Por las universidades, y lastimosamente eso llevó a que muchos jóvenes salieran a las calles y después ahora se arrepientan. Entonces, cuando tú le preguntas, soy un joven, te dijeron, sí, pues es que lo vi. O sea, vi a uno de los periodistas repetirlo constantemente. Yo sí hago una invocación. Yo creo que Pedro Castillo nota esta frialdad de repente que tenemos en este momento las calles, ¿no? Como para sacarlo, y se está aprovechando. Entonces, en el momento, creo yo, Richard, y aquí
creo que va a ser muy contundente. En las próximas semanas de repente vamos a tener no solo pruebas, porque pruebas ya tenemos, pero mucha mayor contundencia. Y por eso creo que no quieren que encontremos ni a Silva ni a sus sobrinos, porque finalmente ellos nos van a llevar absolutamente a confirmar todo lo que ha dicho ya Bruno Pacheco, la misma Karen López, que son en el entorno Pedro Castillo, ¿no? Pero parece que el Congreso es un reflejo de lo que pasa también en el Perú, ¿no? O sea, hay pruebas, como usted dice, hay todo lo que se tiene en mesa, pero no se quiere ver, no se quiere actuar. Bueno, ahí hay que, Richard, hablar quiénes son y quiénes han votado en abstención y quiénes han votado en contra. Correcto. No se puede permitir que las personas de izquierda, ¿no?, blinden al presidente. Ayer también entró un tema, ¿no?, que entró un debate y finalmente los congresistas por momentos coincidimos. Ojalá que esa coincidencia la tengamos para salvar el país. El bolsillo de los peruanos no soporta más. Han estado encerrados 2 años en donde han perdido no solo familias, sino han perdido muchas veces los ahorros de su vida. Entonces, en eso estamos trabajando. Yo también estoy trabajando en el tema del bono de reconocimiento para los soportantes de la ONP, con los que conversé también aquí en las asociaciones de Tacna, y espero que también eso pronto para que de alguna manera los alivie, ¿no? Correcto. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente un feliz día de la juventud para todos los jóvenes del país.